Buenas tardes. Este día vamos a platicar sobre un tema que realmente no es nuevo para ustedes porque es un tema que ustedes han visto en otra clase que es ingeniería económica y que es flujo de caja y que para análisis en proyectos es clave y fundamental porque todos los proyectos trabaja en base a flujo de caja y entonces es por eso que quiero recordarles un poquito este tema para que podamos eh, entendernos mejor y se les haga más fácil pues comprender todo este trabajo que vamos a ir realizando, ¿verdad? Durante todo este periodo. ¿Y por qué se habla de flujo de caja? Porque realmente eh, ustedes recuerden que el dinero tiene un valor en el tiempo, ¿verdad? Que no es el mismo valor el dinero hoy que en un año. O sea, en un año ha perdido valor por todo este tiempo porque en el año se va depreciando, pues, o va perdiendo valor el dinero. Entonces, por eso que tenemos que entender algunos términos. Y para construir flujo de caja también tiene que ver eh, con varios temas y aquí donde vamos a tratar de abarcarlos. Como les dije, flujo de caja es movimiento de dinero de lo que ingresa y sale de una empresa. O sea que al final, flujo de caja es ver lo que ingresa a la empresa en dinero, lo que sale en la empresa, la diferencia de eso es la sumatoria o es el resultado en ese periodo. Y lo otro que habla esta definición es que durante un periodo de tiempo, dice. O sea que para efectos de flujos, y de esta clase vamos a trabajar periodos de un año, pero los periodos pueden ser días, meses, años, como lo que yo les acabo de decir, ¿verdad? Depende cómo ustedes lo quieran hablar, pero normalmente los periodos van por flujo en años, ¿verdad? Entonces, eh, para que lo tomemos en cuenta. De ahí, como son flujos de ingresos, normalmente en negocios o en proyectos, los ingresos son las ventas. Quiere decir, todo lo que nosotros vamos a producir, al venderlo generan unas ventas. Si yo vendo un auto o un vehículo, lo que me ingresa, esas son mis ventas por venderlo. Si yo vendo un aire acondicionado, lo que me ingresa son mis ventas. Si yo vendo un diseño de un equipo, lo que si yo lo vendo son las ventas. Y obviamente, en el término popular, ustedes conocen que hay ventas al crédito y hay ventas al contado, ¿verdad? Y para proyectos pueden haber ventas al contado y ventas al crédito. Ventas al contado es obvio que lo reciben en el mismo momento o en el mismo periodo. Y ventas al crédito significa que ustedes no lo perciben hoy, sino que en un término X que ustedes determinan. Entonces, yo puedo realizar la venta en el mes de mayo, que puede ser, pero lo voy a recuperar en septiembre o la hago en enero y la recupero en febrero. Y después lo de febrero lo recupero en marzo, dependiendo del periodo del crédito que yo otorgue. De ahí, eh, las ventas son los ingresos, que es el flujo de dinero que la empresa genera en un periodo. Esos son los ingresos o ventas. Y también tenemos que tomar en cuenta que así como flujos positivos, tenemos flujos negativos. Flujos negativos porque es un costo o un gasto. ¿Y qué es un costo? El costo son los gastos que se incurren en la empresa para producir un bien o prestar un servicio. Vamos a ver despacio. ¿Qué quiere decir? Yo, hablemos del ejemplo del carro o de un vehículo. Yo vendo vehículos.
yo lo vendo a 100.000 lempiras. Pero obviamente el vehículo me costó 80. Entonces, 80 es el costo del vehículo y yo lo vendo a 100. Entonces son términos diferentes. Obviamente para poder vender algo tengo que tener un costo. Si yo voy a vender un diseño, todo lo que me costó diseñarlo, el papel, lápices, mi tiempo, la inversión de tiempo, etcétera, ese es mi costo del diseño. Y después yo le pongo un precio mayor para venderlo. Lo mismo son los gastos. Hay diferentes tipos de gastos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de gastos, ¿verdad? Eh, para poder generar negocios o proyectos voy a tener diferentes tipos de gastos. Pueden ser gastos, por ejemplo, de planilla, alquiler, combustibles, mantenimientos, vigilantes, cualquier gasto que yo tenga, eso interviene en el flujo del proyecto. Y esos gastos obviamente son negativos, o sea que restan. Ya vamos viendo, tengo ingresos y tengo gastos. Los ingresos son positivos y los gastos son negativos o hacen una función negativa que es restar. Después también en los flujos vamos a tener préstamos. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿qué es un préstamo? Como dice aquí, cantidad de dinero que una entidad o individuo presta a otro con la expectativa que le devuelvan en un plazo acordado y que generalmente generan intereses. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los proyectos se financian con dinero. Yo voy a sacar un préstamo de $500,000 de lempiras al banco. El banco me pide requisitos para poderme prestar y yo posteriormente voy a pagarlo, pero ya no pago $500,000, sino que pago un valor adicional que se le llaman intereses. Que por eso aquí están el otro término importante que son los intereses, que dice que es el costo que se paga por el uso del dinero prestado. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Es lo que ya les ha pasado o han escuchado. Yo, el banco me presta $500,000 de lempiras, pero me lo presta a una tasa de interés de 10% al año. Entonces, quiere decir que yo debo devolver no solo el $500,000, sino que el 10% adicional por ese préstamo. Ese es el interés. Otro término interesante e importante que se utiliza en proyectos es lo que se llama vida útil de un activo. La vida de un activo es, como dice aquí, la duración que se considera razonable para que un activo mantenga su valor y sea útil en las operaciones comerciales. Volvamos al ejemplo de un vehículo. O sea, el vehículo lo compro hoy, pero pueden decir, pero me dura toda la vida. Sí, pero realmente para que me la dé de una manera razonable, un vehículo, digamos que en 10 años se deprecia o pierde su valor. Entonces, la vida útil de ese activo son 10 años. O igual, una máquina, por ejemplo, una máquina que, una fresadora, un torno, lo que sea, claro, para que me dé un uso razonable es una cantidad de años. Voy a decir otra vez 10 años, pero después de esos 10 años, ya sí lo puedo seguir usando, pero ya no va a ser razonable el uso que le estoy dando. Entonces, por eso se llama vida útil del activo. Después, hay otro término que se llama acá, que se llama el valor residual de un activo, ¿verdad? ¿Qué es el valor residual o de salvamento que se espera obtener al venderlo o desechar el activo al final de su vida útil? ¿Qué quiere decir eso? Volvamos al carro o al vehículo. Dice que la vida útil es 10 años. Entonces, el valor residual es el valor que alguien me va a pagar después de 10 años de uso por ese vehículo. Ya, si yo lo compré a 200,000 lempiras, en 10 años
alguien me lo va a comprar en 20.000 lempiras o 30.000 lempiras. Entonces el valor residual de ese activo son 30.000 lempiras. La vida útil fue 10 años y al final de los 10 años yo recibo 10.000 o 20.000 lempiras porque yo lo puedo vender. Ese es lo que se llama el valor residual de un activo. ¿Ok? Después vamos a entrar a dos términos bien importantes también. Importantes porque estos son los dos análisis financieros que principalmente se hacen para analizar y plantear los proyectos. El número uno es el valor actual neto, que se resume como BAN, y la tasa interna de retorno, que se resume como TIR. O sea, ambos ustedes ya los conocen, pero los voy a tratar de explicar un poquito más. Entonces, el valor actual neto es el valor que todo el proyecto va a tener durante un periodo de años o de tiempo, pero todos esos valores nosotros los vamos a trasladar al día de hoy. Vamos a ver qué quiere decir eso. Por ejemplo, voy a poner un taller de mecánica automotriz. Entonces, todo lo que ese taller hoy, para yo generar o tener ese taller, tengo que invertir 1.000.000 de lempiras. Y durante 10 años me va a generar 200.000 lempiras positivos de dinero de ingresos. Entonces, yo tengo que traer todos esos ingresos de esos 10 años al día de hoy para ver si la suma de esos ingresos comparados al millón que voy a invertir hoy es mejor o es más alta o es más baja. Entonces, por eso el valor actual neto es importante, porque dice, si el valor actual neto es positivo, significa que la inversión generará más dinero del que se invirtió, lo que es favorable. Pero si el valor actual neto es negativo, entonces más bien lo que me va a generar es pérdida. Y la tasa interna de retorno dice que es el porcentaje de rendimiento que se espera obtener de la inversión. Vamos a ver. Ustedes ya les expliqué un poquito que decía que el banco me presta dinero. El banco me presta dinero, por ejemplo, a 10% o 15% o 18%. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si yo quiero que una inversión hecha con ese préstamo sea positiva, mi tasa interna debería ser mayor que el porcentaje al cual el préstamo me lo hace el banco. Si el préstamo me lo hace el banco al 18, yo debo usar ese dinero y generar ingresos y negocio, y después de un periodo de tiempo, ese dinero me debe de generar un porcentaje mayor que a lo que me cueste el dinero o a lo que conseguí el dinero prestado. Por eso es que eh, nosotros debemos hacer ese análisis para ver si es satisfactorio o no es satisfactorio las inversiones que nosotros vamos a hacer. Entonces, vamos a tratar de hacer un par de ejemplos para entender un poquito lo que significa el valor actual neto y la tasa interna de retorno, ¿verdad? Digamos, este es el primer ejemplo. Aquí está, y yo le voy a compartir ahorita la resolución de estos ejercicios para entender. Dice, número 1, supongamos que esté evaluando la inversión de un proyecto de bienes raíces. El costo inicial del proyecto, el costo es de 100.000 y se espera que genere flujos de efectivo anuales de 30.000 durante 5 años. O sea que voy a invertir 100.000 y en 5 años posteriores, todos los años me va a dar 30.000 dólares. Y la tasa de descuento o la tasa de interés utilizada es del 10%. Vamos a hacer este ejercicio acá. Acá lo tengo. Entonces, vamos a trasladar lo que dice allá.
Siempre cuando es flujo, vamos a hacer un flujo. Un flujo es algo que entre columnas vamos a ir poniendo el periodo cero, que es hoy, y después dice el ejercicio que son 5 periodos después va a tener generando dinero. Dice que hoy va a ser una inversión de 100,000 empiras, que este es un costo. Y que los 5 años siguientes va a recibir 30,000 dólares. ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria del flujo, el primer año me va a dar, el año cero me va a dar 100,000 negativo porque es un gasto, es negativo. El año cero dice que no voy a recibir nada, pero los siguientes 5 años yo voy a recibir 30,000 empiras, entonces acá está. Esa es la sumatoria. ¿Ok? Entonces después, todo lo vamos a hacer en Excel. Dice que la tasa de descuento de interés es del 10%. Entonces hay una fórmula en Excel que aquí está. Miren, la fórmula para calcular el valor actual neto quiere decir así. El valor en el año cero, que es B7, que son estos 100,000 negativos, se le va a sumar el valor del dinero del actual de esto, del flujo que va del año 1 hasta el año 5. Aquí es del año 1 al 5 porque así dice el ejercicio. Entonces la fórmula lo hace en Excel automáticamente y me dice que todo este flujo me genera 13,000 empiras. ¿Cómo es eso? Voy a ver a hacer. Dice, el valor actual es B7, que son los 100,000 empiras, le voy a sumar el valor actual de que una tasa de interés del flujo de 30,000 empiras del año 1 al año 5. ¿Eh? Y eso me da 13,000 empiras. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta inversión resumida o evaluada me va a generar 13,000 empiras. Entonces, 13,000 empiras es un valor positivo, quiere decir que la inversión, digamos que es buena. Claro, después tenemos que debatir si la inversión fue 100,000, como yo lo voy a ganar 13,000, pero al final, para ejemplos, para el ejercicio del ejemplo, nos sirve. Ahora, pero también me dice, evaluemos la TIR. Entonces, la TIR es una fórmula igual, mírenme. La TIR dice, TIR pleca y empezamos en el periodo 0 hasta el año 5. Tenemos que tener claro que para que la TIR funcione en el año 0 o en el periodo 0, el flujo debe ser negativo. ¿Por qué? La tasa interna lo que hace es una interacción entre un negativo y positivo y va encontrando cuál es la tasa. Y miren, ya está formulada, nos da 15. Si la tasa interna es 15 y el interés es 10, quiere decir que yo tengo una TIR más grande o más alta que los intereses. Quiere decir que por ese lado es bueno y es positivo. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ver. Acá está. Dice, supongamos que está considerando invertir en una empresa y el costo inicial de la inversión es 50,000 y se espera que genere flujos efectivos anuales de 12,000 durante 8 años y la tasa de descuento es el 8%. ¿Ok? Entonces nos vamos acá. Acá está. Luego, primero tenemos que plantear el ejercicio de hoy. Dice que en el periodo SEO hoy invierte 50,000 y le da negativo acá porque es gasto. Y después durante 8 años usted recibe 12,000 dólares. Como no hay otro gasto, el ingreso es 12,000. Utilicemos la fórmula de Van. Está, ¿eh? Al flujo del periodo cero le sumo la fórmula Van de una tasa de interés. Puse 8% acá, pero el ejercicio decía 8. Entonces voy a cambiarlo a 8, perdón.
8%. ¿Ok? Entonces voy a hacerlo nuevamente. Entonces, al al flujo del periodo cero le voy a sumar la fórmula BAN B26, que es la tasa de interés, dos puntos, punto y coma, y voy a poner el flujo desde el año 1 hasta el año y acá tengo un error también, es hasta el año 8, miren. ¿Ok? Hasta el año 8. Entonces, miren, me da 18.000 empiras. ¿Ok? Ahora voy a calcular la TIR. La TIR es la fórmula también, miren, TIR desde el periodo 0 y acá tenía hasta el año 5, pero lo tengo que llevar hasta el año 8, miren, y me da 17. Quiere decir que aquí yo genero 18.000 empiras a una tasa interna de 17 y el dinero me costó 8, me lo prestaban a 8. Entonces quiere decir que en ese caso eh, la TIR es positiva, el flujo es positivo, quiere decir que el negocio es positivo. Entonces, digamos que de esa manera es como se evalúan los flujos. ¿Ok? Primero se construye todo el flujo, sean positivos, negativos, ingresos, egresos, y al final, con estas dos fórmulas se evalúan. ¿Ok? Entonces, yo aquí les voy a dejar los ejercicios. También se los voy a dejar, se los voy a mandar para que ustedes los analicen, los practiquen, ¿verdad? Estos son ejercicios sencillos y posteriormente vamos a hacer ejercicios un poquito más complicados para ir aprendiendo cómo se evalúan. De esa parte, esa va a ser la dinámica pues de estos ejercicios. Así que pronto les haré llegar más ejercicios para que vayamos practicando.